Antes de que los cielos se cerraran y la tierra se secara como un pergamino antiguo, existía un secreto guardado en las montañas de Galaad. Un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos. Elías, mi Dios es Yahvé. Era el 9º siglo antes de Cristo. El reino de Israel, dividido tras la muerte de Salomón, sangraba bajo el reinado de Acab, el más perverso de todos los reyes que le precedieron. No bastaba con su propia iniquidad, pues tomó por esposa a Jezabel, princesa fenicia y sacerdotisa devota a Baal. Bajo la influencia de esta mujer, altares al dios pagano surgían como maleza en toda la tierra. Los profetas del Dios verdadero caían a espada. La sangre de los justos clamaba, y entonces Dios respondió. Desde las montañas se alzó un hombre, no un príncipe ni un noble, sino un tisbita de aspecto rústico, vestido con piel de camello y cinturón de cuero. Su barba salvaje enmarcaba unos ojos que ardían como brasas vivas. El profeta avanzó por el palacio en Samaria, sin previo aviso ni permiso. Los guardias, como paralizados por una fuerza invisible, observaban a aquella figura intrépida que caminaba como si el mismo suelo se doblara para recibirlo. Ante el trono, donde Acab se erguía sorprendido e indignado, Elías no se inclinó. Tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra. No hubo tiempo para réplica. El profeta se giró y partió tan bruscamente como había llegado. Acab, atónito, permaneció en su trono, incapaz de ordenar la captura de aquel insolente. En el cielo, las nubes comenzaban a disiparse. Fuera del palacio, Elías sintió el toque invisible de su Dios. Sal de aquí, ve hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, al este del Jordán. Beberás del agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. El hombre que acababa de desafiar a un reino entero, ahora obedecía como un niño. Se encaminó hacia el desierto, hacia el lugar que Dios había preparado. Su ministerio apenas comenzaba y ya sacudía los cimientos del poder terrenal. Mientras Elías se dirigía al oriente, las últimas nubes desaparecían. El cielo se volvía de un bronce pulido y la tierra como hierro. La palabra del profeta era la palabra de Dios. El desafío estaba lanzado y toda la nación de Israel se vería obligada a enfrentar su apostasía. ¿Quién era este hombre que cerraba los cielos? ¿Un ser extraordinario o simplemente un siervo común en manos extraordinarias? Los siguientes 3 años responderían a esta pregunta, mientras la sequía consumía la tierra y preparaba el escenario para el mayor enfrentamiento entre el Dios verdadero y los ídolos paganos que Israel jamás habría presenciado. El arroyo Kerit serpenteaba entre las rocas, un oasis escondido en las profundidades del desierto. Allí, Elías estableció su morada provisional, bebiendo de las aguas cristalinas, mientras la sequía comenzaba a castigar la tierra de Israel. Cada mañana, cuando el primer resplandor dorado acariciaba el horizonte, y cada tarde, cuando el sol derramaba su luz ámbar sobre las colinas, ocurría el milagro. Aves de plumaje negro como obsidiana surgían en el cielo, llevando en sus picos pan y carne. Se posaban cerca del profeta para depositar el alimento, para luego emprender el vuelo nuevamente hacia lo desconocido. Aquellos cuervos, aves consideradas impuras por la ley mosaica, se convirtieron en instrumentos de la provisión divina. La paradoja no se escapaba de Elías. El Dios que cerraba los cielos cuidaba de su siervo a través de lo improbable, de lo inesperado. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. La tierra de Israel gemía bajo un cielo implacable. Las plantaciones morían, los rebaños se marchitaban. En el palacio de Samaria, Acab ordenaba la búsqueda del hombre que había traído tal calamidad, mientras el profeta permanecía oculto, protegido por la mano divina. Pero gradualmente, Elías observaba el arroyo menguar. Las piedras, antes sumergidas, emergían como islas en el cauce. La corriente, antes vigorosa, se volvía un hilo tenue. La sequía que él mismo había profetizado comenzaba a alcanzarlo. Una mañana, al despertar,
Elías encontró solo humedad entre las piedras, donde antes corría el arroyo. No hubo desesperación ni cuestionamientos. El profeta aguardó, seguro de que el mismo Dios que lo había llevado allí mostraría el siguiente paso. La palabra llegó clara como el alba. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y habita allí. He ordenado a una viuda de ese lugar que te sustente. Sarepta, territorio pagano, tierra de Sidón, la propia patria de Jezabel, la reina que había jurado exterminar a los profetas de Yahvé. ¿Qué propósito tendría Dios al enviarlo justamente para allá? La jornada fue ardua. El sol castigaba sin piedad la tierra reseca. Las aldeas por las que pasaba Elías mostraban evidentes signos del azote: cisternas vacías, campos abandonados, miradas desesperanzadas. Al acercarse a las puertas de Sarepta, vio a una figura enclenque recogiendo leña, una mujer cuyas vestiduras y porte denunciaban extrema pobreza. Algo en su espíritu confirmó: era ella. Por favor, tráeme un poco de agua en un cántaro para que beba. Mientras ella se volvía para atenderlo, Elías añadió: Tráeme también un pedazo de pan. La respuesta de la viuda reveló la magnitud de su miseria. Tan cierto como vive el Señor, tu Dios, no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una botija. Estoy recogiendo unos pocos trozos de leña para llevar a casa y preparar una comida para mí y mi hijo, para que comamos y luego muramos. El hambre que Elías había anunciado se mostraba ahora en toda su crueldad, reflejada en los ojos de aquella madre desesperada. Pero donde los ojos humanos veían solo el fin, los ojos del profeta discernían el escenario preparado para el milagro. No tengas miedo. Respondió Elías a la viuda desolada: Vete a casa y haz lo que te he dicho. Pero primero prepara un pequeño panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y después haz lo que debas para ti y tu hijo. Pues así dice el Señor, el Dios de Israel. La harina de la vasija no se acabará, ni el aceite de la botija se agotará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La mujer miró al extranjero. Algo en su voz y en su mirada transmitía una autoridad que trascendía toda explicación humana. En un acto de fe que desafiaba toda lógica, fue y hizo conforme Elías le había indicado. Así, en aquella pequeña casa en Sarepta, territorio pagano, se manifestó el milagro diario. La harina nunca se agotaba, ni el aceite se consumía. Cada mañana, la viuda encontraba provisión suficiente para otro día. Ni abundancia ni escasez, sino tan solo lo necesario. Con el transcurrir de los días, que se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras toda la región padecía bajo el hambre implacable, en aquel hogar humilde había sustento. Elías permanecía allí, compartiendo no solo el pan milagroso, sino también la sabiduría del Dios de Israel. El hijo de la viuda observaba al profeta con creciente fascinación. Las historias sobre Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, narradas durante las comidas, abrían un nuevo mundo para el joven criado en una tierra de ídolos. Mas entonces ocurrió lo impensable. El muchacho se enfermó. Su condición empeoraba rápidamente. La fiebre consumía sus fuerzas como fuego en paja seca. La madre, desesperada, velaba día y noche. Una mañana, el silencio pesado invadió la casa. El último suspiro se había escapado. La vida había abandonado el frágil cuerpo. ¿Qué te hice, hombre de Dios? ¿Acaso has venido a recordarme mi pecado y a quitarme a mi hijo? El dolor desbordaba acusación. Quien había sido testigo del milagro diario del sustento, ahora cuestionaba la bondad del Dios que Elías representaba. Sin palabras de defensa, el profeta extendió los brazos. Entrégame a tu hijo. Tomando el cuerpo sin vida del niño, Elías lo llevó al aposento superior donde se hospedaba. Lo recostó en su propia cama y, en un gesto sin precedentes en la historia de Israel, clamó con fervor: Oh Señor mi Dios, ¿has traído también desgracia sobre esta viuda con la que me hospedo, haciendo morir a su hijo? 3 veces Elías se inclinó sobre el niño. 3 veces cubrió aquel pequeño cadáver, mientras su oración estremecía los cielos. Oh Señor mi Dios, haz volver la vida a este niño. La respuesta no se hizo esperar.
La vida regresó a ese cuerpo. La sangre volvió a circular, los pulmones se llenaron de aire y el corazón reanudó su latido. Cargando al niño en sus brazos, Elías descendió. La madre, aún sumida en lágrimas, alzó la vista y contempló lo imposible. Mira, tu hijo está vivo. Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que sale de tu boca es verdad. Resurrección, el milagro supremo. Por primera vez registrado en las Escrituras, la muerte había sido vencida por la intervención de un profeta. El Dios que había sustentado con harina y aceite se revelaba ahora como Señor sobre la propia vida. La noticia se extendió por Sarepta como fuego en heno seco. Muchos acudieron a ver al niño que había vuelto de la muerte. Algunos, abandonando sus ídolos, se volvieron hacia el Dios de Israel. En el territorio de Baal, Yahvé establecía su presencia a través de su siervo. Pasaron 3 años desde que los cielos fueron sellados por la palabra del profeta. La tierra de Israel, otrora fértil, se había transformado en un desierto reseco. Cisternas vacías, campos estériles, rebaños diezmados. El hambre asolaba cada hogar, desde el más humilde hasta el palacio real. En Samaria, Acab convocó a Obadías, administrador de su palacio, un hombre temeroso de Dios que, arriesgando su propia vida, había escondido a 100 profetas del Señor en cavernas cuando Jezabel ejecutaba su sangrienta persecución. Recorramos la tierra en busca de todas las fuentes y valles. Quizás encontremos pasto suficiente para mantener vivos a los caballos y mulas, y no tengamos que sacrificar parte de los animales. Dividieron la tierra entre ellos. Acab se dirigió en una dirección y Obadías en otra. Mientras el fiel administrador recorría su camino, apareció ante él una figura. El rostro, parcialmente cubierto por una espesa barba, era inconfundible. Obadías se postró con la faz en tierra. ¿Acaso eres tú, mi señor Elías? Sí, soy yo. Ve y dile a tu señor, Elías está aquí. El terror se reflejó en el semblante de Obadías. Anunciar la presencia del hombre más buscado del reino podría significar su propia sentencia de muerte en caso de que el profeta se esfumara de nuevo. ¿Qué he hecho para que entregues a tu siervo a las manos de Acab, para que él me mate? No hay nación ni reino en que mi señor no haya enviado a alguien en su búsqueda. Cada vez que decían, él no está aquí, él hacía jurar al reino o nación que no lo habían hallado. Con asombrosa franqueza, Obadías expresó su temor. Si anuncio tu presencia y el Espíritu del Señor te lleva a donde yo no sé, cuando Acab venga y no te encuentre, me matará. Elías, sin embargo, replicó con la certeza de quien conoce el tiempo señalado. Tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, hoy me presentaré ante Acab. Obadías partió llevando el mensaje que anunciaba el inminente enfrentamiento. Cuando Acab supo que habían encontrado a Elías, se apresuró a buscar al profeta. ¿Eres tú, perturbador de Israel? La acusación brotó de los labios del rey como veneno. Quien se suponía que debía proteger al pueblo, ahora culpaba al mensajero de la calamidad. Elías, inquebrantable, devolvió la acusación a su verdadero dueño. No soy yo quien viene a perturbar a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Habéis abandonado los mandamientos del Señor y seguido a los baalistas. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, quienes se alimentan en la mesa de Jezabel. La osadía del profeta era desconcertante. Solo desafiaba al rey, a la reina y a todo el sistema religioso que habían establecido. Acab, sin embargo, vio en ese encuentro la oportunidad de eliminar de una vez por todas al hombre que consideraba la causa de todo el sufrimiento de la nación. Mensajeros recorrieron Israel, convocando al pueblo hacia el monte Carmelo. La propia localización era simbólica, una montaña entre el territorio de Israel y el mar Mediterráneo, frontera entre la tierra prometida y el mundo pagano. Ante toda la nación se establecería quién era el Dios verdadero, Yahvé o Baal, y contrariamente a lo que Acab imaginaba, no se trataría de un juicio sobre Elías, sino de un juicio contra Israel. Llegó el día del enfrentamiento.
El monte Carmelo se alzaba majestuoso contra un cielo de bronce. Su vegetación, otrora exuberante, mostraba ya los severos signos de la sequía. Era el escenario perfecto para el enfrentamiento entre el Dios que gobierna los cielos y el supuesto Dios de la tormenta, Baal. El pueblo acudió de todas partes de Israel, familias enteras, ancianos y jóvenes, todos impulsados por la curiosidad y la esperanza de que aquel encuentro pudiera finalmente poner fin a la calamidad. Desde el palacio en Samaria llegaron los 450 profetas de Baal, vestidos con sus mantos coloridos y portando sus sagrados símbolos. Desde Jezreel arribaron los 400 profetas de Asera, sustentados en la mesa de la reina Jezabel, un ejército religioso contra un solo hombre. Elías caminó hacia el centro de la asamblea. Su manto de piel de camello contrastaba dramáticamente con las vestiduras ornamentadas de los profetas paganos. Al hablar, su voz se proyectó con autoridad sobrenatural. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si Baal es Dios, seguidlo. El silencio se hizo absoluto. La acusación flotaba en el aire como una espada alzada. No era solo una cuestión teológica, era un enfrentamiento con la propia identidad vacilante de la nación. Queda solamente yo como profeta del Señor, pero Baal cuenta con 450 profetas. Traed 2 becerras. Ellos elegirán una, la desmembrarán y la colocarán sobre leña, pero sin encender fuego. Yo prepararé la otra becerra, la colocaré sobre la leña y tampoco encenderé fuego. Vosotros invocaréis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios. El pueblo respondió unánimemente. Es una buena propuesta. Las reglas estaban establecidas. La prueba era elegante en su simplicidad y devastadora en su conclusión inevitable. Baal, al fin y al cabo, era supuestamente el dios del trueno y del relámpago. Si existiera, sin duda respondería con fuego. Elías se dirigió a los profetas de Baal. Elegid una de las becerras y preparadla primero, pues sois muchos. Invoquen el nombre de vuestro Dios, pero no encendáis el fuego. Los profetas de Baal prepararon su altar, cortaron la becerra y la dispusieron sobre la leña. Entonces comenzó el macabro espectáculo. Desde el amanecer hasta el mediodía, los 450 hombres danzaron frenéticamente alrededor del altar, invocando: ¡Oh Baal, respóndenos! No hubo respuesta, ni voz, ni señal alguna. Al llegar el sol a su cenit, Elías comenzó a burlarse. Gritad más fuerte. Seguramente él es Dios. Quizá esté meditando, ocupado o de viaje. Tal vez duerma y necesite ser despertado. Desesperados, los profetas intensificaron sus gritos. Siguiendo su costumbre, se hirieron con espadas y lanzas hasta desangrarse, mientras la sangre se mezclaba con el sudor y el polvo. La tarde avanzó y el macabro espectáculo continuó. Sangre, sudor, gritos, sin obtener respuesta alguna. Pasado el mediodía, continuaron en un frenesí hasta la hora de la ofrenda vespertina. Las horas consumidas en aquel ritual frenético no produjeron más que agotamiento y desilusión. La impotencia de Baal quedó expuesta ante todos los israelitas. Llegó el turno de Elías. Acercaos a mí, convocó el profeta al pueblo. Cansados y desilusionados tras haber presenciado el infructuoso ritual de los profetas de Baal, se congregaron a su alrededor. Con movimientos deliberados, el profeta reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado, un altar que hablaba de la identidad profunda de la nación. 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para recordarles su unidad bajo el pacto con Yahvé. Alrededor del altar, cavó una zanja lo suficientemente profunda para contener 2 medidas de semilla. Organizó la leña, cortó la becerra en trozos y la colocó sobre la leña. Luego dio la siguiente orden: llenad 4 tinajas de agua y derramadla sobre el holocausto y la leña. El pueblo, incrédulo ante la orden de desperdiciar agua, el recurso más precioso en aquella sequía devastadora, observó cómo la misma se vertía sobre el sacrificio. Se repitió la acción 2 veces más, hasta que el agua corrió por el altar, empapando la leña, el sacrificio y llenando por completo la zanja alrededor.
Cuando el cielo empezó a teñirse con los colores del crepúsculo, Elías se aproximó. Era la hora del sacrificio vespertino, un momento sagrado en el culto a Yahvé. El profeta alzó las manos y oró. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy quede demostrado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he cumplido con todas tus ordenanzas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que haces volver sus corazones hacia ti. La respuesta llegó de forma inmediata y arrolladora. El fuego del Señor descendió, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. El fuego lamió también el agua de la zanja. La multitud, al ver aquello, se postró con el rostro en tierra, sin dejar lugar a dudas. La demostración del poder divino era innegable. Viendo al pueblo postrado en reconocimiento, Elías exclamó con voz firme: «Capturad a los profetas de Baal, no dejéis escapar a ninguno». El pueblo, que hasta entonces había titubeado, actuó con resolución y capturó a los 450 profetas de Baal. Elías ordenó llevarlos al arroyo de Quisom, donde, conforme a la ley mosaica que ordenaba ejecutar a quienes inducían a Israel a la idolatría, él mismo aplicó el juicio divino. El arroyo de Quisom, casi seco tras 3 años sin lluvia, fue testigo del fin de quienes habían desviado a Israel del verdadero culto. Dirigiéndose a Acab, que observaba en silencio atónito, Elías declaró: «Sube, come y bebe, porque ya oigo el estruendo de mucha lluvia». El rey, aún impresionado por los acontecimientos de aquel día, obedeció sin cuestionar. Luego, Elías ascendió al monte Carmelo, se arrodilló y se postró hasta que su rostro tocó el suelo entre sus rodillas. La batalla espiritual había sido ganada. Era el momento de cumplir la segunda parte de la promesa, la restauración de la lluvia sobre la tierra reseca. «Ve y mira en dirección al mar», ordenó al siervo. El joven fue, miró y regresó diciendo: «No se ve nada». «Vuelve», ordenó Elías. «Repite la observación 7 veces. De la primera a la 6ª vez no hubo señal. A la 7ª, el siervo regresó con la noticia. Una nube pequeña, del tamaño de la mano de un hombre, se levanta desde el mar. Era el inicio, el presagio de la tormenta que pondría fin a 3 años de sequía. La respuesta de un Dios que dominaba no solo el fuego, sino también las aguas. «Ve y dile a Acab, prepara tu carro y desciende antes de que la lluvia te impida hacerlo». El cielo se oscureció rápidamente. La pequeña nube creció, se multiplicó y se tornó oscura. Vientos poderosos arrasaban el monte Carmelo, mientras Acab se apresuraba a descender en su carro hacia el palacio, en Jezreel. En Jezreel, Acab relató a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había ejecutado a todos los profetas de Baal. La reina, llena de furia, envió un mensajero al profeta. «Que los dioses me castiguen severamente si mañana, a esta misma hora, no hago contigo lo que tú hiciste a cada uno de ellos». La amenaza era muy real. Jezabel era conocida por no dejar pasar sus promesas. Su devoción a Baal y a Sera trascendía lo político, siendo un compromiso personal, su identidad más profunda. Elías sintió miedo. El mismo hombre que había enfrentado solo a 450 profetas de Baal, que se había burlado de sus rituales y había ordenado su ejecución, ahora temblaba ante la amenaza de una mujer. Para salvar su vida huyó, viajó a Berseba, en Judá, territorio fuera del alcance inmediato de Jezabel. Allí dejó a su siervo y se internó solo en el desierto, caminando durante todo un día. Exhausto, se sentó bajo un enebro, un árbol solitario en el árido desierto, y suplicó la muerte. «Ya he tenido bastante, Señor. Quita mi vida, pues no soy mejor que mis antepasados». ¿Por qué se mostraba de repente tan frágil? ¿Cómo comprender que el gigante espiritual que desafió a toda una nación ahora se hallaba quebrantado, deseando morir? Tal vez fuera el agotamiento físico tras el enfrentamiento en Carmelo, la carrera hasta Jezreel, la intensidad espiritual de aquellos momentos. Quizás fuera la decepción al ver que, a pesar de aquella demostración de poder divino,
La idolatría seguía gobernando a través de Jezabel. O tal vez fuera simplemente la vulnerabilidad humana que habita incluso en los siervos más fuertes de Dios. Acostado bajo aquel árbol solitario, Elías se quedó dormido. De repente sintió un toque y escuchó una voz. Levántate y come. Alrededor encontró un pan asado sobre brasas calientes y un cántaro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor regresó, volvió a tocarle y le dijo: Levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti. Tras esa segunda comida, Elías encontró fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios, el mismo donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Allí se refugió en una cueva y pasó la noche. La palabra del Señor se le apareció. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta no buscaba información. Dios conocía perfectamente las razones de su siervo, sino que era una invitación a la reflexión, a expresar su desánimo y frustración. He sido muy celoso por el Señor, el Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Soy el único que ha quedado, y ahora buscan matarme. La respuesta de Elías revelaba su percepción de una realidad marcada por el abandono total, el fracaso absoluto de su misión y una soledad desoladora. A pesar de la victoria en Carmelo, nada parecía haber cambiado fundamentalmente en Israel. Sal y permanece en el monte, en presencia del Señor, pues Él pasará. Vino la instrucción divina. Entonces se desató un viento fuerte y poderoso que arrancó los montes y despedazó las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero el Señor no se manifestó en el temblor. Tras el temblor hubo fuego, pero el Señor no estuvo en el fuego. Y después del fuego se escuchó el susurro de una brisa suave. Al oírla, Elías cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Una voz susurró: ¿Qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, el mismo lamento. Pero ahora Elías había comprendido algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Él no siempre se manifiesta en grandes demostraciones de poder como en Carmelo. A veces, su presencia llega en una brisa suave, en un susurro casi imperceptible. La respuesta divina fue sorprendente. Vete, regresa por el camino del desierto, rumbo a Damasco. Cuando llegues, unja a Asiel como rey de Siria. También unja a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de Israel, y unja a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meó, para que sea tu sucesor como profeta. Dios revelaba su plan. La justicia divina sería ejecutada a través de instrumentos humanos. Asiel sería el azote exterior para Israel, Jehú, el instrumento de juicio interno, y Eliseo, la continuidad de la voz profética. Y finalmente la revelación más reconfortante. He dejado en Israel a 7,000 que no se han inclinado ante Baal ni han besado sus bocas. Elías no estaba solo, nunca lo había estado. El remanente fiel existía, preservado por la gracia divina. La obra de Dios continuaría, con o sin Elías. Con este renovado entendimiento, el profeta abandonó el monte Horeb fortalecido, no por manifestaciones grandiosas de poder, sino por el susurro de la presencia divina que jamás lo había abandonado. Al salir del monte Horeb, Elías recorrió el camino desértico con una nueva perspectiva. No estaba solo en su fidelidad a Yahvé, había un propósito divino mayor en marcha, y él era parte de ese plan. Cuando llegó a la región de Abel-Meó, encontró a Eliseo arando un campo. 12 yuntas de bueyes trabajaban frente a él, y él mismo conducía la 12ª. Era un hombre de considerables medios, no un campesino común. Elías se acercó en silencio, y en un gesto cargado de simbolismo, arrojó su manto sobre los hombros de Eliseo. El joven comprendió al instante. El manto del profeta representaba su autoridad, su llamado. Ser cubierto por él significaba ser elegido como sucesor. Eliseo dijo: Déjame despedirme de mis padres y después te seguiré. Vete y regresa, contestó Elías. ¿Qué te he hecho yo? La respuesta, aparentemente enigmática, confirmaba que Eliseo había sido llamado.
pero la decisión final era suya. Dios no obliga a nadie a servirlo. Eliseo regresó a sus bueyes, abatió al par que los conducía, utilizó la madera del arado para encender el fuego y asó la carne. La distribuyó entre su gente, que comió. Luego se levantó, siguió a Elías y se convirtió en su asistente. Este gesto era radical. Quemar el arado significaba cortar por completo con su vida anterior. No habría regreso a la agricultura. El llamado profético sería su única ocupación de ahora en adelante. Mientras tanto, en otra parte del reino, se desarrollaban acontecimientos políticos. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y, acompañado de 32 reyes con sus caballos y carros, marchó contra Samaria, sitiándola y atacándola. Envió mensajeros a Acab con exigencias humillantes. Tu plata y tu oro son míos, así como lo son lo mejor de tus mujeres y de tus hijos. Acab inicialmente accedió, pero cuando Ben-Hadad amplió sus exigencias, incluyendo el saqueo del palacio y de las casas de los oficiales, el rey de Israel se negó. La guerra era inminente. Fue entonces cuando un profeta, no Elías, sino uno de los muchos que Obadías había salvado de las manos de Jezabel, se acercó a Acab con un mensaje sorprendente. Así dice el Señor: ¿ves este gran ejército? Hoy te lo entregaré en tus manos, y entonces sabrás que yo soy el Señor. Acab, incrédulo, preguntó: ¿Quién hará eso? Los jóvenes comandantes de las provincias, respondió el profeta. Siguiendo las instrucciones divinas, Acab reunió a 232 jóvenes comandantes, liderando un ejército de tan solo 7.000 hombres, número que, de forma significativa, evocaba a los 7.000 fieles que no se habían postrado ante Baal. La estrategia fue audaz. Los israelitas atacaron al mediodía, cuando los sirios, incluido Ben-Hadad, bebían en sus tiendas. La sorpresa fue total. Aunque numéricamente inferiores, los israelitas infligieron una severa derrota a los sirios. Ben-Hadad huyó a caballo con algunos de sus caballeros. Acab salió y destruyó caballos y carros, imponiendo una derrota severa a Siria. El mismo profeta regresó al rey con una advertencia. Fortalece tu posición y decide qué hacer, porque en la primavera el rey de Siria te atacará nuevamente. Así ocurrió. Al año siguiente, Ben-Hadad regresó con un ejército aún mayor. Los consejeros sirios habían concluido erróneamente que el Dios de Israel era un Dios de los montes, y no de las llanuras, por lo que esta vez lucharían en la llanura. Una vez más, un profeta se presentó ante Acab. Así dice el Señor: por haber dicho que soy un Dios de los montes y no un Dios de las llanuras, entregaré todo este gran ejército en tus manos, y sabréis que yo soy el Señor. La batalla fue arrolladora. En tan solo un día, los israelitas mataron a 100.000 soldados sirios a pie. Los sobrevivientes huyeron a la ciudad de Afeque, donde un muro cayó sobre 27.000 de ellos. Ben-Hadad, escondido en una de las cámaras interiores, envió representantes a Acab, suplicándole clemencia. Sorprendentemente, Acab no solo le perdonó la vida, sino que hizo una alianza con él. Esta decisión desagradó al Señor. Un profeta, utilizando un método dramático para transmitir su mensaje, confrontó a Acab. Así dice el Señor: por haber dejado escapar de mis manos al hombre que había designado para la destrucción, tu vida será tomada en lugar de la de él, y tu pueblo en lugar del suyo. Acab regresó a su palacio en Samaria, abatido e indignado. A pesar de las victorias concedidas por Yahvé, el rey persistía en su rebeldía, incapaz de someterse por completo al Dios de Israel. Algún tiempo después, un suceso reveló la profundidad de la corrupción moral en el reinado de Acab y Jezabel. Cerca del palacio invernal del rey en Jezreel, existía una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Acab codiciaba aquella tierra. Véndeme tu viña para que la use como huerto, ya que se halla cerca de mi palacio. A cambio, te daré una viña mejor, o, si prefieres, te pagaré su valor en dinero. La propuesta parecía razonable, pero Nabot se negó. Que el Señor me libre de vender la herencia de mis antepasados. Para Nabot, no se trataba solo de una cuestión de propiedad,
sino de identidad espiritual. La ley de Moisés establecía que las tierras tribales debían permanecer en las familias y clanes a que originalmente fueron asignadas. La viña no era simplemente un terreno, sino parte de la herencia sagrada de Israel. Acab regresó a casa abatido e indignado, negándose a comer. Como un niño mimado, se recostó en su lecho, giró su rostro hacia la pared y se negó a alimentarse. Jezabel encontró a su marido en aquel lamentable estado. ¿Por qué estás tan abatido que no quieres comer? Cuando Acab explicó el rechazo de Nabot, Jezabel respondió con desdén: ¿Así es como gobiernas Israel? Levántate, come algo y anímate. Yo misma te conseguiré la viña de Nabot, el jezreelita. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y las envió a los dirigentes y nobles de Jezreel. En ellas ordenaba: proclamad un ayuno y colocad a Nabot en una posición destacada entre el pueblo. Poned 2 hombres de dudosa integridad ante él para testificar que maldijo a Dios y al rey. Luego, sacadle de la ciudad y apedreadle hasta la muerte. Fue una grotesca perversión de la justicia. El ayuno, una práctica normalmente asociada a la penitencia y a la búsqueda de la presencia divina, se utilizaría como pretexto para un asesinato legal. Las falsas acusaciones de blasfemia y traición asegurarían la sentencia de muerte. Los dirigentes y nobles de la ciudad llevaron a cabo el plan exactamente como Jezabel ordenó. Nabot fue puesto en evidencia, falsamente acusado y llevado fuera de la ciudad, donde fue apedreado hasta morir. La noticia llegó rápidamente a Jezabel. Nabot ha sido apedreado y está muerto. La reina se dirigió a Acab con crueldad. Levántate y toma posesión de la viña que Nabot, el jezreelita, se negó a venderte. Él ya no vive, sino que ha muerto. Sin hacer preguntas sobre cómo había ocurrido tal giro de los acontecimientos, Acab se levantó de inmediato y descendió para tomar posesión de la viña de Nabot. Pero la palabra del Señor llegó a Elías. Dirígete a Acab, rey de Israel, que reina en Samaria. Él está en la viña de Nabot, de la que ha tomado posesión. Dile: así dice el Señor, has asesinado a un hombre y aún te apropias de su propiedad. Y añade: así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. Cuando Acab vio a Elías, sus primeras palabras reflejaron la culpa que lo consumía. Mi enemigo, me has encontrado. Te he encontrado, respondió Elías. Por haberte entregado a ti mismo para hacer lo que el Señor reprocha, traeré desgracia sobre ti. Destruiré a tus descendientes y acabaré con todos los varones de la casa de Acab, sean esclavos o libres. La sentencia era devastadora. La dinastía de Acab sería completamente extinta. La casa real sufriría el mismo destino que las de Jeroboam y Baasa, anteriores dinastías que habían llevado a Israel a la idolatría. En cuanto a Jezabel, el juicio sería aún más severo. Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Los perros se comerán a los que pertenecen a Acab y mueran en la ciudad, y las aves del cielo a quienes mueran en el campo. La advertencia era clara. El crimen no quedaría impune. La justicia divina alcanzaría incluso a la pareja más poderosa del reino. No habría trono suficientemente alto para escapar del juicio de Yahvé. Sorprendentemente, a diferencia de otras ocasiones, Acab respondió con genuino arrepentimiento. Rasgó sus vestiduras, se vistió de saco, ayunó y se humilló ante el Señor. Al ver esto, Dios habló nuevamente a Elías. ¿Has notado cómo se ha humillado Acab ante mí? Por haberlo hecho, no traeré esta desgracia durante su reinado, sino durante el reinado de su hijo. La sentencia quedaba pospuesta, pero no anulada. La justicia llegaría, aunque fuera a una generación de distancia. Pasaron 3 años sin guerra entre Israel y Siria. En el tercer año, Josafat, rey de Judá, bajó a visitar al rey de Israel. Este encuentro entre los monarcas de los reinos divididos fue significativo, una tentativa de alianza entre el norte y el sur. Acab recibió a Josafat con gran pompa.
se prepararon banquetes y se discutieron acuerdos. Finalmente, el rey de Israel presentó su propuesta. ¿Irás conmigo a luchar contra Ramot Gilead? Ramot Gilead era una ciudad israelita que seguía bajo control sirio, pese al acuerdo que Ben-Hadad había establecido de devolver todas las ciudades conquistadas. Josafat, de manera diplomática, respondió: Soy como tú, y mi pueblo es como el tuyo, mis caballos como los tuyos. Pero siendo un rey temeroso de Dios, añadió: Busquemos primero el consejo del Señor. Acab reunió a alrededor de 400 profetas y les preguntó: ¿Debo ir a la guerra contra Ramot Gilead o no? Sube, respondieron, porque el Señor la entregará en tus manos. Algo en esos profetas, posiblemente siervos del palacio, y no verdaderos profetas de Yahvé, despertó la sospecha en Josafat. ¿Acaso no hay aquí algún profeta del Señor al que podamos consultar? Acab, algo renuente, respondió: Aún hay un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo detesto, pues nunca profetiza cosas buenas acerca de mí, sino solo advertencias. Es Micaías, hijo de Inla. El rey no debería decir eso, reprendió Josafat. Se envió a un oficial a buscar a Micaías. Mientras tanto, los dos reyes, ataviados con vestimentas reales, se sentaban en sus tronos en la explanada junto a la puerta de Samaria. Todos los profetas seguían profetizando ante ellos. Uno de ellos, Zedequías, forjó cuernos de hierro y proclamó: Así dice el Señor, con estos cuernos atravesarás a los sirios hasta destruirlos. Cuando el mensajero halló a Micaías, le instruyó: Observa, los demás profetas predican unánimemente el éxito del rey. Tu palabra también debe ser favorable. Micaías respondió con integridad: Juro por el nombre del Señor que diré lo que él me ordene. Al comparecer ante los reyes, Micaías inicialmente replicó, con evidente sarcasmo, el mismo mensaje de los falsos profetas: Ataca y triunfa, pues el Señor entregará la ciudad en manos del rey. Acab, percibiendo la ironía, preguntó: ¿Cuántas veces debo hacerte jurar que me digas solo la verdad en nombre del Señor? Entonces Micaías reveló la visión verdadera. Vi a todo Israel disperso por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: Esos no tienen dueño, que cada uno regrese a su casa en paz. Y explicó con claridad: Vi al Señor sentado en su trono, rodeado de todo el ejército celestial, y él dijo: ¿Quién engañará a Acab para que ataque Ramot Gilead y muera allí? Y un espíritu se presentó ante el Señor y dijo: Yo lo engañaré. ¿De qué manera?, preguntó el Señor. Iré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas, respondió. Así lo harás. Ve y engáñalo, concluyó el Señor. La conclusión fue devastadora. El Señor dispuso un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas suyos. El Señor decretó su desventura. Zedequías, el profeta de los cuernos de hierro, abofeteó a Micaías. ¿Por qué te fuiste el espíritu del Señor cuando salió de mí para dirigirse a ti? Micaías replicó: Lo sabrás el día que te estés escondiendo de cuarto en cuarto. Acab ordenó: Capturad a Micaías y enviadlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Decidles: Así dice el rey, manteneos con este hombre en prisión, a base de pan y agua, hasta que yo regrese sano y salvo. Micaías declaró firmemente: Si realmente regreso sano y salvo, es que el Señor no habló por intermedio mío. A pesar de la advertencia, Acab y Josafat marcharon contra Ramot Gilead. Temiendo la profecía, Acab se disfrazó de soldado común, mientras que Josafat portaba sus vestiduras reales, una estrategia que puso en gran peligro al rey de Judá, ya que inicialmente los sirios concentraron su ataque sobre él. En medio de la batalla, ocurrió un hecho aparentemente accidental, pero divinamente decretado. Un soldado, al azar, disparó su arco y alcanzó al rey de Israel entre las secciones de su armadura. Gravemente herido, Acab permaneció de pie en su carro de guerra, frente a los sirios, hasta el anochecer. Al caer el sol, falleció. El cuerpo de Acab fue llevado a Samaria y sepultado.
Al lavar su carro junto al tanque de Samaria, los perros lamieron su sangre, cumpliendo así la palabra del Señor anunciada por Elías. La profecía comenzaba a cumplirse. El fin de Elías no sería como el de otros hombres. Dios había preparado algo extraordinario para su fiel siervo. Caminando junto a su discípulo Eliseo a orillas del río Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron, y ambos cruzaron por tierra seca. Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea llevado. Dame una porción doble de tu espíritu, respondió Eliseo. Si me ves cuando sea llevado, así será. Y mientras caminaban y conversaban, un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron y separaron a los dos. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Padre mío, carros de Israel y sus jinetes. Eliseo rasgó sus vestiduras, pero el manto de Elías había caído. El espíritu del maestro ahora reposaba sobre el discípulo.